oportunidad de acercarnos a ti a través de este ayuno de 40 días, Señor. Ya hoy es el día 27, Señor, de ese maravilloso ayuno, Señor, en el cual tú nos has convocado como iglesia, Señor, en favor de nuestras familias, Señor, declarando esa palabra que dice: mi familia le pertenece a Dios, Señor. Mis hijos son de Dios, Señor. Mis nietos son de Dios, Padre eterno. Y cada uno de mis familiares le pertenece a Dios, porque tú tienes promesas en tu palabra acerca de la familia, Señor. Tú tienes salvación para el mundo entero, Señor. Y qué mejor que ayunemos y oremos y clamemos por nuestras familias en este día, Señor, como lo hemos hecho estos 27 días, clamando por esa familia, clamando por ese hijo, por esa hija, Señor, por ese familiar apartado de Dios. Y Dios los va a traer. Es nuestra confianza, Señor. No te doblegamos el brazo, te clamamos, te pedimos, pero sabemos que Dios oye y Él contesta a su pueblo, Señor. Dice la palabra: claman los justos y Jehová oye y le libra de todos sus temores, Señor. Así que en esta mañana nos reunimos, Señor, desde este lugar para enviar esta transmisión a todos nuestros amados hermanos en la fe y amigos que nos ven a través del Face, a través de la distancia, Señor. Y saludamos en esta mañana a todas las personas que nos están viendo allá en su casa, hermano que nos está mirando, amigo que está a la distancia. Igualmente le decimos bienvenidos a este tiempo especial que tenemos en la presencia de Dios. Damos la gloria y la honra al Señor. Así que bienvenidos nuevamente en esta mañana, todos los que se conectan en este momento. Tenemos un tiempo especial de un ayuno de 40 días. Vamos hoy en el día 27 y vamos avanzando hasta luego llegar a terminar ese recorrido que el Señor nos ha hecho sentir en el corazón y en bienestar de nuestras familias. Hermano, únase allá donde está a orar, únase a ayunar en esta mañana. Tengamos un momento para orar. Ahí le pido que por favor disponga su corazón para que hagamos una oración al Dios de los cielos, nuestro Padre celestial. Amado Padre, en este día, hermosa mañana, Señor, te damos la gloria y te damos toda la honra y toda alabanza, adoración, honor, loor, exaltación a ti, oh Jehová de los ejércitos, nuestro Padre celestial, Señor. Tal vez, Señor, se nos ha pedido estar en aislamiento obligatorio, Señor, en una cuarentena, Señor, pero la palabra no está presa, la palabra no se detiene y la palabra es enviada a través de los aires por estos medios de comunicación que Dios ha establecido para que a través de él la palabra de Dios corra como ríos de agua viva. Así, Señor, estamos en las manos tuyas y hoy tenemos un tema supremamente hermoso acerca de la iglesia cristiana, Señor, en el mundo entero. Allá, mis hermanos, reunidos en los diferentes lugares, tal vez en casas hoy, Padre, pero hemos sido bautizados y Dios nos ha dado a beber de un mismo espíritu, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, donde estemos, sentimos el Espíritu que nos une en cualquier lugar de la tierra. Tenemos familia en todo el planeta, Señor, en lugares grandes y pequeños. Son nuestros amados hermanos de la iglesia cristiana, podríamos decir universal, en el mundo, a través de Cristo nuestro Salvador y a través del Espíritu Santo que nos une como una sola familia. Y mis hermanos, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto esta semana acerca del tema la iglesia. ¿Qué importancia tiene la iglesia para el mundo cristiano? El lunes veíamos el tabernáculo.
Dios está en todo lugar y Dios se manifiesta donde Él desea hacerlo. Pero Dios, a través del recorrido de su pueblo por el desierto durante 40 años, Dios tomó la decisión de establecer un tabernáculo, un lugar donde el pueblo de Dios se reuniera y donde Dios descendiera con su poder y con su presencia a ese lugar. Y Dios se manifestaba allí en ese lugar llamado el tabernáculo, que es lo que hoy conocemos como el templo de Dios, la casa de Dios. Cada lugar, grande o pequeño, donde un pueblo o 2 o 3 se reúnen, dice que allí está el Señor en medio de ellos, y ahí podemos decir lo que es un templo para Dios. Ese tabernáculo que Dios le dio las indicaciones, por supuesto, a Moisés en el desierto, era un tabernáculo o un lugar removible, es decir, algo que podía desarmarse y luego armarse de acuerdo a donde Dios estableciera que nuevamente el pueblo se detuviera para estar en ese lugar. Muy interesante ese tema del tabernáculo. El día martes vimos la importancia de la iglesia en la vida de un creyente. Si un creyente verdaderamente ama a Dios, busca congregarse, busca ir a la iglesia y allí hallará descanso, reposo, hallará palabra de Dios en ese lugar. El día miércoles vimos la importancia del servicio a Dios en la iglesia. Claro, es muy hermoso ir a la iglesia, las cánticos, las canciones cristianas, esos versos, esos himnos espirituales, cuando se exalta a Dios, producen un efecto extraordinario en la vida de una persona, y qué agradable es. Pero además de eso, Dios quiere que tú le sirvas, porque Dios ha puesto talentos en tu vida y por eso Dios desea que nosotros le sirvamos. Nuestra familia le va a servir a Dios. Esos hijos que tal vez andan en otro lugar, mañana le van a servir a Dios en su obra. Tal vez hoy están con una cerveza en la mano, con un taco de marihuana, tal vez de droga, tal vez robando, tal vez en una cárcel allí, presos, pero mañana ellos vendrán a la libertad de Cristo Jesús. Y le van a servir, y serán pastores, misioneros, evangelistas, profetas, maestros de Dios, llevando el mensaje del Evangelio de Cristo. El día jueves vimos una palabra muy hermosa que se llama Shekinah. No aparece literalmente en la Biblia, pero esa palabra que viene del griego, del hebreo, significa la misma presencia de Dios. Entonces nosotros hallamos en la iglesia la presencia de Dios, aunque, como he dicho, se puede manifestar Dios en cualquier lugar. Pero generalmente Dios estableció el tabernáculo y el templo que fue construido por Salomón para manifestar su gloria y que su presencia bajara a ese lugar. Ese es muy importante porque lo encontramos en la iglesia también, aunque en nuestra vida personal, por supuesto, sí hay una comunión permanente con Dios. El día viernes, el día de ayer, vimos amor por la casa de Dios. Que debo amar la casa de Dios, debo amar el templo donde yo me reúno y donde cada uno se reúne. Y si tú no te reúnes en ningún lugar, te invitamos a que vayas a un lugar cristiano, por supuesto. Dice la palabra, Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como muchos o algunos tienen por costumbre. Y cuanto más veis que aquel día se acerca, el día final se acerca, así que reúnase, busque una iglesia cristiana. Hay muchas iglesias en diferentes lugares, en diferentes denominaciones, pero desde que esté dentro de la sana doctrina, comenzando por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo más importante
importante es que reúnase en ese lugar y será instruido en la palabra poderosa de Dios. Y entonces Dios traerá salvación a tu casa y a tu hogar. El mayor deseo de nosotros como padres es ver a nuestros hijos en buena condición, pero mejor ver a nuestros hijos sirviéndole a Dios. No tener que ir a sacarlos por allá de una taberna, de un prostíbulo, de una cárcel, sino ver que ellos van a llevar la palabra de Dios y serán buenos hombres, buenas mujeres, buenos esposos, buenos hijos. Ese es el deseo que Dios tiene para nosotros los seres humanos. Y el día de hoy me ha correspondido y doy gracias al Señor que me permite compartir la palabra de Dios. Y la palabra de hoy se llama la iglesia cristiana o la iglesia en general frente a la sociedad. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia cristiana frente al mundo, frente a la sociedad? ¿Por qué Dios levantó un pueblo para que ese pueblo extendiera la grandeza de Dios sobre la humanidad? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Dios creó al hombre en amor, porque dice la palabra que Dios es amor. En algún momento de la eternidad Dios toma la decisión de crear un ser especial con semejanza a imagen de Dios, dice la palabra de Dios, para comenzar con ese hombre, con ese ser humano que se extendería sobre la tierra, comenzar una relación, comunión o intimidad con Él para expresar Él su amor. De igual manera nosotros, los seres humanos, le expresásemos a Dios el amor que Él nos ha dado. Pero ahí el hombre, a pesar de todo ello, de toda la grandeza de Dios que Dios colocó para el ser humano, el hombre tomó voluntariamente la decisión de apartarse de Dios y de alejarse de la presencia de Dios. Dice la palabra, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que fueron alejados de la gloria de Dios por causa del pecado. Porque como sabemos, lo que aleja al hombre de Dios es el pecado indudablemente. Y ese hombre quiso vivir bajo sus propias leyes, por supuesto. Y Dios buscando la restauración del hombre, vean. Dios ama al hombre que creó. Y a pesar de que el hombre le haya fallado, Dios busca reconciliarse con él. Y Dios toma la decisión al ver que el mundo se apartó de Dios y vivió y ha vivido bajo sus propias leyes. Entonces Dios proclama a través de Abraham, de la simiente de Abraham, un nuevo pueblo para que fuese un pueblo escogido de Dios. Y de allí comienza el pueblo hebreo a surgir a través de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y siguen los hijos, los nietos, y de allí Dios levanta un pueblo para su gloria y su honra, que fuese un pueblo santo, que fuese un pueblo que amara a Dios, que fuese un pueblo que llevara el mensaje de Dios a la humanidad. Y Dios de allí establece una ley por medio de Moisés para ese pueblo. Pero nuevamente el pueblo que es escogido de Dios, que es la nación de Israel, o el pueblo judío que conocemos, o el pueblo hebreo también que le conocemos, sería el mismo. De ahí Dios querría que ese pueblo buscara la presencia de Dios y extendiera su palabra al mundo. Pero ese pueblo elegido por Dios, al cual Dios le establece la ley de Moisés, nuevamente se contamina. Y parece que el pecado original del hombre lo mantiene contaminado. Y ese pueblo busca y se aleja de Dios y adora a dioses paganos. Y aún los sacerdotes y los principales, los maestros, los rabinos, se alejan realmente de Dios.
¿Y qué hace Dios? Nuevamente buscando reconciliarse con el hombre y buscando que esa criatura que Dios había creado a su imagen y semejanza, ese ser volviese a los caminos de Dios. Entonces, al ver Dios que su pueblo, Israel, se alejó de Dios, la mayoría, algunos quedan siempre. Dios deja algún remanente que le siga. Pero la gran mayoría de ese pueblo judío se apartó de Dios. Y vino el Mesías al mundo como la gracia que Dios introdujo a la humanidad. El favor inmerecido de Dios para que el hombre, a través del sacrificio de Cristo, a través de la fe en el Salvador, el Señor Jesucristo, fuese salvo. Pero vuelve nuevamente y el pueblo judío se aparta y se aleja de Dios. Hombres prominentes se llenan de vanidad, rabinos se llenan de vanidad, se llenan de argumentos religiosos y se apartan de Dios. ¿Cómo es posible que estas grandes eminencias, cuando Jesús es revelado en carne, no le reciben a Él como el Mesías? Y en estos días, una línea ortodoxa del judaísmo ha proclamado a un hombre, Hizkiyahu se llama él, Ben David, ese es el nombre de ese personaje, y lo están proclamando como el Mesías esperado. Y el pueblo enceguecido no recibió a Cristo y se apartó de Dios. Y es interesante mirar esto en esta mañana. Jesús había sido anunciado varios miles de años a través de los profetas. Y quiero que veamos esto. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 y 9 al 13 y el 17. Jesús vino para salvar primeramente al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, al pueblo judío, al pueblo israelita. Pero Él vino y a pesar de las grandes eminencias que habían, no le reconocieron como el Mesías. Y quiero expresarlo de esta manera leyendo versículos bíblicos. Versículo 1 de Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. Y esa palabra verbo va con B mayúscula y significa un personaje especial. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios o es Dios, ese verbo. Está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios, la preexistencia de Jesucristo. Versículo 3, todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas. Y sin Cristo, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 4 dice de Juan capítulo 1, en Él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz de Cristo. Aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba Jesús y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, que Él vino a salvar al pueblo judío, al pueblo hebreo, pero ellos no le recibieron, no aceptaron la divinidad de Cristo. Versículo 12, pero aquí entra algo importante, mire, algo especial. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues la ley, versículo 17, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Dios creó al hombre,
Solamente existía un pueblo, una nación, una humanidad. Pero al hombre, al pecar y al permitir que el pecado entrara al mundo, aparece, Dios levanta de Abraham un pueblo que ya lo hemos dicho, es el pueblo hebreo, un pueblo único, un pueblo especial, que es el pueblo elegido por Dios, que es Israel, a través, por supuesto, de la simiente de Abraham. Y Dios lo establece en un lugar llamado Israel, también el territorio. Y allí ese pueblo está en ese lugar. Pero ese pueblo decide alejarse de Dios por sus tradiciones, por sus argumentos religiosos. Se apartan en sí de Dios. El Señor viene y ellos no le reconocen. Pero ahora en Cristo Jesús, en el versículo 12 que estamos mirando de Juan 1, dice, mas a todos los que le recibieron. Ahora está incluyendo a todos aquellos que aunque no sean judíos, le reconocen a Cristo. Y Dios levanta ahí lo que se llama la iglesia. Y el tema es la iglesia frente a la sociedad. Y quiero hacer referencia y tratar de definir la palabra iglesia. Hay una definición y procede de un vocablo eclesía, de un vocablo griego que se llama eclesía, con doble C y en algunos lo escriben con doble K. Eclesía, eclesial, eclesiástico, que significa la reunión de todos aquellos que conocen al Señor Jesucristo. Y esta palabra eclesía hace referencia al Nuevo Testamento. Porque en sí la iglesia aparece en el Nuevo Testamento, aunque antes había un pueblo de Dios que se reunía, pero ya el concepto de eclesía aparece y hace referencia principalmente al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento, y es la iglesia que el Señor Jesucristo comenzó, y es la que conocemos como la iglesia primitiva a través de los apóstoles y de los seguidores de Cristo que aunque fueron esparcidos, llevaron el mensaje de salvación del evangelio, y ahí aparece el concepto de eclesia, de iglesia, la que conocemos hoy día. Es decir, de acuerdo a esto, hay tres clases de pueblos o de personas. Número uno, el pueblo judío. Es el pueblo elegido, la nación elegida por Dios para traer la salvación y de él salga la salvación al mundo. El pueblo judío. Número dos, el pueblo gentil, que son todos aquellos que no son judíos, por ponerlo en esos términos. Todos los pueblos que no son el pueblo de Israel se llaman gentiles, es decir, que nosotros seríamos gentiles. Todos los demás países, Europa serían gentiles, Asia serían gentiles, África serían gentiles, Australia serían gentiles, menos el pueblo como nación de Israel o sus descendientes. Pero ahora aquí aparece un tercer pueblo que se llama la iglesia. Es decir, que a través de Cristo Dios levanta la iglesia y ese pueblo de Dios es el que va a ser levantado cuando Él venga. Ya no son los gentiles, ya no son los judíos, sino la iglesia. Y la iglesia es la composición de todos los gentiles que han reconocido a Cristo y todos los judíos que han reconocido a Cristo como su Salvador y han dado su corazón y su fe en Él. Esa es la iglesia. Ya no es el pueblo judío, aunque es la nación que Dios eligió. Y al ver la situación de ellos, Dios comenzará su juicio por el pueblo judío. En ese caso, será fuerte lo que Dios hará con ellos, por cuanto no le recibieron al Mesías y ahora están proclamando en estos días una línea ortodoxa del judaísmo, están proclamando que hay un hombre, Hizkiyahu ben David se llama ese hombre, y dicen que él cumple los requisitos para ser el Mesías, pero no lo es uno más de muchos.
Pero Él no lo es porque la palabra dice que es el Verbo hecho carne, que es Jesucristo, el único Mesías que existe sobre la faz de la tierra y el único en el cual hay salvación. La palabra eclesía, vea, tiene varias connotaciones. Número 1, es la reunión de todas las personas creyentes en Dios, lo que habíamos visto. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, serás parte de la iglesia, porque la única que se va a salvar en sí es la iglesia, que son todos aquellos que han reconocido a Cristo como el Salvador del mundo. Es decir, que todos aquellos que han confesado al Señor Jesucristo como su Salvador hacen parte de la iglesia o del término griego llamado eclesía. Gálatas 3, 26 y 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, en Cristo ya no hay judío, vean. Ya no hay griego, gentil. Ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, todos en Cristo somos la iglesia, de la cual dice la palabra, Él es la cabeza. Y Dios y el Señor vendrá es por la iglesia. Es decir, todos los que han creído, no importa si son gentiles o son judíos, por la iglesia Él vendrá. Así que ya el pueblo de Israel por sí mismo se apartó y se alejó de Dios, y ya los que entran son la iglesia cristiana. Esa es la primera connotación, que somos todos los creyentes en el mundo, todos los creyentes en Cristo, que le hemos recibido. Esa es la palabra eclesía. La segunda connotación o significado de la palabra eclesía hace referencia al templo físico, es decir, a un lugar como este, un salón o otros llaman una capilla. A eso hace referencia, esa es una segunda connotación, al templo físico o a la construcción donde los creyentes se reúnen para celebrar sus ceremonias religiosas, usando esa expresión. Y ese templo físico que habla la palabra es conocido en la Biblia como la casa de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13 dice lo siguiente, miren. Y entró Jesús en el templo de Dios, es decir, en el templo de Jerusalén. Unos días antes de Jesús ser entregado, Él va al templo de Jerusalén. Él iba frecuentemente al templo de Jerusalén, que es el lugar donde todos se reúnen, todos los creyentes, en donde se celebraba aún la Pascua. De diferentes lugares de Israel se iban hacia ese lugar una vez al año, como la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, y estaban allí en ese lugar. Ese templo, que es un templo, el templo de Dios. Y dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo a ellos, enojado, dice que armó un látigo y les dio látigo a ellos y dijo, ¿por qué hacen negocio de las cosas de Dios? Que aún hoy día es lo que vemos. Este no es un lugar para negocios, quiso decir el Señor. Por supuesto, había un lugar donde se vendían los animalitos para el sacrificio. A la gente que venía de lejos le era difícil traer los animales. Y entonces lo que hacían era venderlos allá en su tierra y llegaban al templo y había un lugar donde podían comprarlos. Pero él lo que vio fue que había un negocio de los sacerdotes del templo, de los ministros de la iglesia, hoy en día los pastores, y negociaban, y lo que valía 1,000 cobraban 2,000, y lo que valía 5,000 cobraban 10,000.
Y Jesús se enoja y dice, pero ¿cómo es posible que ustedes hagan negocio de esto cuando esto es realmente sagrado? Y ahí fue cuando él entra bravo, enojado, indignado, dijéramos, y dice, echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo así duramente, alzando la voz, dio voces y dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La iglesia cristiana está puesta para ser testimonio ante el mundo de honestidad, de pureza, de consagración, de respeto por las cosas de Dios, de respeto por las leyes morales de Dios. Pero el hombre no lo ha hecho así. Y entonces el Señor dijo, van a respetar mi casa, este templo construido con tan grande esfuerzo durante mucho tiempo. Este es un lugar sagrado porque aquí habita la presencia de Dios. Así que van a respetar este lugar, van a cuidarlo, porque aquí venimos a buscar la presencia de Dios y no a hacer negocio. No hacer usura con los necesitados, decía el Señor. Este es un lugar de alabanza. El templo es un lugar de alabanza, porque dice la palabra que de los niños y los que maman, el Señor levantó la alabanza en ese lugar. Y dice la palabra que el Señor enseñaba en el templo todos los días. Y dice la palabra igualmente de Dios que allí llevaban los cojos y los ciegos y eran sanados. Es decir, que ese es un lugar de palabra, es un lugar de milagros, es un lugar de alabanza, es un lugar de refugio, pero no un lugar de negocios, no un lugar para proclamar la política, como a veces nos suele suceder, usando el templo para cosas políticas, cuando no, Dios no nos ha llamado a eso. Claro, hay que orar por ellos, y si tenemos alguna persona que nos agrada, pues la apoyamos, pero de ninguna manera formar en el templo algo como eso. Dios no nos llamó a eso, porque el templo de Dios, el Señor dice, mi casa, la casa de mi Padre será llamada casa de oración para todas las naciones, para testimonio al mundo. Muy enojado el Señor por ello. La tercera connotación, la primera es que es la reunión de todos los creyentes en el mundo. La segunda es que es el templo físico, la palabra eclesía o iglesia significa también eso. Y otro término bíblico para eclesía es que es el cuerpo de Cristo, vean. Ese es otro punto, otra connotación de la palabra eclesía o iglesia, que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 12:27. Dice la palabra de Dios, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, está hablando como iglesia, y miembros cada uno en particular. Primera de Corintios 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, es decir, del Espíritu de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 dice, y él, hablando de Cristo, Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Mire esto tan maravilloso. Él, Jesús, es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que Él sea primero en todo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, pero Él es la cabeza de ese cuerpo.
Es decir, que somos dirigidos por los principios bíblicos de la palabra de Dios, que son totalmente santos, puros y perfectos. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas, Dios, todas las cosas, bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vean. Gloria a Dios, porque quien nos dirige es el Señor Jesucristo. No nos dirigen una rama jerárquica de hombres, tal vez eminentes, pero son humanos. La iglesia cristiana es única en el mundo, es el pueblo de Dios, realmente es como el Israel primeramente que Dios escogió. Y somos ese pueblo escogido por el Señor. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel a que todo lo llena en todo. El pueblo de Dios, la iglesia cristiana en el mundo, estamos regidos no por un imperio religioso, jerárquico, sino estamos unidos por la palabra de Dios. Mire esto, tan agradable, tan hermoso, esta nos rige. Hay muchas denominaciones de sana doctrina, pero seguimos una línea basados en la palabra de Dios. Hay religiones en el mundo con jerarquías y quien los dirige son los hombres y dicen qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Pero acá no. Es como si nadie nos dirigiera, pero nos dirige directamente Dios y nos dirige directamente el Espíritu Santo. Y sin que haya una organización jerárquica, ahí vamos avanzando en el camino de Dios. Todas las iglesias de sana doctrina en el mundo entero. Mire lo poderoso que es Dios. Que aunque no nos hemos unido jerárquicamente o humanamente bajo un gobierno humano, las iglesias en el mundo, solamente Dios la dirige. Y por eso nos mantiene unidos sin necesidad de eso. El Espíritu Santo es quien la dirige. Gloria a Dios por la iglesia cristiana, hermosamente maravillosa. Mirando todo lo que hemos visto, la pregunta es, ¿cuál es la misión de esa iglesia? De ese cuerpo de Cristo, que no es un gobierno humano, sino un gobierno divino. Estamos bajo la voluntad de Dios y Él es el que nos dirige a través del Espíritu Santo por medio de su palabra. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y la palabra se llama la iglesia frente a la sociedad o frente al mundo. ¿Para qué Dios estableció la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia frente a la sociedad y frente al mundo? Y encontré algunas responsabilidades muy importantes. La iglesia, primero, es el cuerpo de Cristo, cuya función primordial es la evangelización al mundo perdido. Es decir, que la función primaria de la iglesia, aparte de la adoración y la búsqueda de Dios en la intimidad y llevar a las personas a Cristo, es llevar el mensaje de salvación al mundo. Es llevar la salvación a un mundo perdido y corrupto, como lo vemos en la Gran Comisión. Dios, el Señor Jesús, establece unos pasos a seguir cuando Él resucita y aparece a sus discípulos y les da lo que se llama la Gran Comisión. Y les dice, vayan ustedes, los que ahora son parte de la iglesia, vayan al mundo, id por todo el mundo, por todos los lugares, no importa si son judíos, si son gentiles, en Asia, en África, en Europa, en Oceanía, vayan y prediquen el evangelio de salvación a toda criatura. Vayan a ellos. Esa es la primera responsabilidad del pueblo de Dios.
Así que es muy importante que la salvación venga de Dios por medio del pueblo de Cristo, es decir, de la iglesia cristiana. Esa es la responsabilidad que tenemos. Nadie va a ir a llevar la palabra, sino solamente la iglesia, porque la iglesia es la conocedora de Cristo. Un borracho no va a llevar la palabra, a no ser de que haya conocido algo de Dios y hable de Dios. La responsabilidad recae en nosotros como iglesia, y tú eres la iglesia. Tú, hermano, que estás viendo, eres la iglesia. Yo soy la iglesia en ese contexto, que somos el cuerpo de Cristo. Y quien tiene que llevar la palabra y extenderla al mundo eres tú y soy yo, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura fue la encomienda que el Señor hizo a todos los creyentes, comenzando por los apóstoles. Pero es dado a todos. Todos somos los que debemos llevar la palabra de Dios y mostrar a Cristo al mundo entero. Número 2, hablando de la responsabilidad de la iglesia frente a la sociedad o frente al mundo. El número 2 sería mantener los principios bíblicos y llevar a la sociedad a vivir bajo esos principios. Es decir, llevar la instrucción de la palabra de Dios al mundo, para que la gente viva conforme a la palabra de Dios. Tristemente, el mundo vive bajo sus leyes, y ya cualquier cosa es válida en el mundo. Mientras Dios establece en su palabra que hay cosas que no agradan a Dios, que se salen de la voluntad de Dios. Pero el hombre no quiere vivir bajo la voluntad de Dios. Quiere vivir bajo los movimientos progresistas que el mundo trae. Quieren vivir bajo los movimientos universalistas que el mundo trae. Quieren vivir bajo las filosofías humanas, movimientos obreros, reglamentos internos. El hombre quiere vivir bajo sus propias leyes inventadas por él mismo, y Satanás ayuda a pervertir a la humanidad, y el hombre no quiere someterse a Dios. Pero la palabra de Dios muestra que la iglesia tiene el compromiso con la sociedad de llevar los buenos principios bíblicos. Así la gente no quiera. Pero es nuestra responsabilidad hablarle a la gente de lo que tiene que hacer bajo los principios de Dios, morales de Dios, bajo el carácter moral de Dios. Ese es el ser humano apartado de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 dice: gloria al nombre de Dios. Vosotros, dice el Señor Jesús, mire, aquí habla a los creyentes, a la iglesia, a los que estaban comenzando a conformar la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque la palabra eclesía viene principalmente, aparece en el Nuevo Testamento con la fundación de la iglesia por medio del Señor Jesucristo, dada a los apóstoles, y luego se ha extendido por el mundo, y ahora esa iglesia ha llegado a nosotros. Y ahora somos parte del cuerpo de Cristo y de la eclesía o de la iglesia, la cual será levantada un día. Gloria al nombre de Dios. Hermano, quiero decirle, y amigo, que todo lo que Dios está preparando, cuando Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, pues en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso será para la iglesia. No será para el pueblo judío, a no ser de que Él reconozca a Cristo. No será para los gentiles multimillonarios que manejan el mundo, no será para ellos, a no ser de que ellos reconozcan a Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas. Así que, mis amados hermanos, y aquí habla el Señor Jesucristo a ellos y le dice, vosotros, vea, soy la luz del mundo. Vosotros representan a Dios en el mundo, porque la luz ahí en ese contexto bíblico representa a Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero en una parte alta, y esa luz alumbrará a todos los que están en la casa. De igual manera, dice el Señor a ellos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo somos los llamados bíblicamente a llevar los principios bíblicos a la gente. Así a veces no hable, pero la gente mira y dice, mire, aquel hombre era un borracho, era un vicioso, era un ladrón, era un sicario. Aquel hombre era un guerrillero, un paramilitar. Pero ahora mírelo ahí con una Biblia en la mano. Gloria a Dios por eso, mire. Con una Biblia va y caminando, lleva a su esposa y a sus hijos a la casa de Dios. Mire, ¿qué habrá pasado con él? ¿Qué habrá sucedido si antes era un sicario, o un mujeriego, o un ladrón, o un alcohólico, o un vicioso, y ahora ya no lo es? Es que Él está mostrando como iglesia los principios bíblicos de la palabra de Dios al mundo, para que la gente que no conoce de Dios vea las buenas obras que Dios ha hecho en nosotros, y de ahí ellos levanten sus ojos a Dios y dicen, sí hay un Dios que puede cambiar, que puede transformar al hombre más terrible, al asesino, al violador, lo puede cambiar. Y ello muestra los principios morales y éticos de Dios sobre la humanidad. Y entonces la gente ve eso y dice, ellos glorificarán a Dios y querrán ser como ese hombre. Ese hombre honesto, mire, lleva a su familia a la iglesia, sus hijos son correctos, es un buen hombre. Tal vez no lo era, pero hoy lo es. Qué hombre, vea, qué tremendo hombre, quisiera ser como él, o quisiera, la mujer dice, como esa mujer, vea, pulcra, una mujer ejemplar, quisiera ser, porque eso impacta a la humanidad, los buenos principios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos. Esa sería una de las responsabilidades de la iglesia frente a la sociedad. Estos 40 días de ayuno, estamos en ese proceso, mis hermanos, y la iglesia está compuesta por familias. Y lo que Dios quiere es que la iglesia compuesta por familias sea una iglesia con una responsabilidad frente al mundo, para que el mundo sea transformado y cambiado. Si no estuviese la iglesia puesta por Dios en la tierra, el mundo sería un total caos, porque el que detiene al mundo de no estar aún peor es Dios, por supuesto, es el Espíritu Santo, pero es la iglesia que Dios ha establecido, que busca mantener los buenos principios y el temor y el respeto por las cosas de Dios. Si no estuviera la iglesia sería peor, terrible, porque ya no hay principios morales que se respeten sobre la humanidad. Ya no hay, el hombre ha perdido totalmente el juicio y se ha extraviado a la perversión. Pero hay una iglesia cristiana en el mundo entero, todos los creyentes en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Dios envió al mundo por amor para darnos vida eterna. Esa iglesia es la que mantiene el orden moral sobre la tierra. Dios usando a sus hijos para que el mundo vea que hay un carácter moral aún sobre la tierra, y que llama al arrepentimiento para que la humanidad busque a Dios. Y veíamos casos como Noé. El mundo estaba perdido en sus fiestas, en su vida libertina,
Y Dios entonces decide raer de sobre la faz de la tierra al hombre por su maldad. Y aún dice la palabra que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Es triste eso, pero Dios se arrepintió. No porque haya cometido un error de ninguna manera, pero Dios creó un ser con unas capacidades extraordinarias de razonar, de pensar, de analizar, de maquinar, si fuese posible o no, esa palabra no es correcta ahí, de planear, podríamos decirlo, de soñar, de sentir, de amar. Y Dios lo creó así. Pero el hombre decidió apartarse de Dios y vivir bajo su propia voluntad. Y las naciones se acrecentaron y los hombres dominaron, dice la palabra en Génesis. Y ahí es donde Dios dice, raeré sobre la faz de la tierra al hombre. Me arrepiento de haberlo creado. Pero había un remanente y Dios siempre mantiene un remanente de aquellos que deciden seguir a Dios. En medio de las luchas y de las batallas deciden seguir a Dios. En medio de la prueba decide seguir a Dios. En medio de la aflicción decide seguir a Dios. Como anoche la líder de los jóvenes compartía acá. Ella perdió a su mamita hace un mes aproximadamente. Tuvo que viajar de acá de Bogotá hacia otra ciudad. Y dijo, qué cosa tan dura es perder un ser querido. Pero en medio de ello he visto la mano de Dios, que aún eso está por encima o no está por encima de Dios. Que Dios es primero. Que aunque mi madre la amaba y todo lo demás, Dios está por encima de eso. Y me ha dado las fuerzas para seguir adelante. No es fácil, pero hay alguien que lo logra. Y Dios quiere que seas tú que lo logre y quiere que sea yo. Cuando hay una comunión con Dios, alguien debe mantener los principios bíblicos y morales de Dios sobre la tierra, y Dios descarga esa responsabilidad en la iglesia cristiana. Y esa iglesia son todos aquellos los que son conocedores de Cristo. Es decir, que tú tienes la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de mantener los buenos principios morales y éticos de Dios sobre la faz de la tierra. En nadie está esa responsabilidad. En los multimillonarios o intelectuales del mundo, ellos no lo van a hacer porque ellos están preocupados de otras cosas. En la iglesia, tal vez es un hombre humilde, un hombre campesino, una mujer campesina. Pero ella o él mantienen los principios morales de Dios. Así muchos se burlen y crean que eso no es verdad. Para nosotros lo es verdad, es total verdad. Y mantenemos esos principios. Así nos humillen. No importa. Porque Dios quiere mantener esos principios bíblicos sobre la faz de la tierra. Y Dios usa al hombre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Y aquí habla la palabra Dios, habla del gran mandamiento que debe conocerse por toda la humanidad. Pero habla a su pueblo, por supuesto, que somos los primeros que tenemos que saberlo. Deuteronomio 6, versículo 1 dice, estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, versículo 3, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, gloria a Dios, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, esto que es importante y más importante que todo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
No hay otro Dios, no existe otro Dios, sino solamente Jehová Dios. No existe otro mediador entre Dios y los hombres que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. No existe otro espíritu que no sea el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios lo recalca. Oye, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás entonces a Jehová tu Dios de todo tu corazón, vea, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo estoy hablando, dice el Señor, yo te mando hoy que estén sobre tu corazón. Y las vas a repetir a tus hijos, vea. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y esas palabras las atarás como una señal en tu mano para que las pueda ver a todo momento y estarán como frontales entre tus ojos para que no sean descuidadas. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una gran responsabilidad de nosotros, mis amados, es llevar los principios bíblicos, el temor de Jehová a la sociedad y al mundo entero, indiscutiblemente. Número 3. La primera es que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es quien tiene que llevar la palabra de Dios al mundo, la salvación a través del evangelio de Jesucristo a la humanidad. Ese es un mandato de Dios. Número 2, la responsabilidad de la iglesia frente a la sociedad o al mundo es mantener los principios bíblicos, el temor a Jehová y llevarlo al mundo para que el mundo conozca de Dios y viva bajo esos principios bíblicos. Y número 3, la responsabilidad de la iglesia es ser una iglesia relevante y producir un impacto profundo al mundo para ayudar a todos los necesitados y trabajar en favor de la justicia bajo los principios bíblicos, buscando de esa manera la transformación de la sociedad, o sea, del mundo. Y si lo vemos, hombres perversos, sucios, mujeres pervertidas, hombres pervertidos, malos, asesinos, y verlos cambiados y transformados, quiere decir que se ha logrado hacer algo importante en el mundo a través de la iglesia de Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 18 hasta el 21 que vamos a leer. Lucas capítulo 4, versículo 18. Gloria a Dios. Lucas 4, 18 al 21. Acá hay algo interesante. Y comienzo desde el 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En el Antiguo Testamento estaba esta palabra profética que Cristo daría un día. Y dice esa palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido o respaldado para dar buenas nuevas a los pobres, a los necesitados. Ese Espíritu me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ese Espíritu me ha enviado a pregonar la libertad a los cautivos. Ese Espíritu me ha enviado, que es el Espíritu de Dios, me ha enviado a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y ese mismo Espíritu me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el libro, Jesús lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirles, mire esto, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Es decir, mis amados, que la iglesia cristiana está llamada, como dice aquí la palabra. Esto lo dijo Jesús y era para Jesús, pero también Él lo da a nosotros. Porque ahora Él ha delegado en usted y en mí como iglesia y nos ha investido de poder. Dice que a los que creen, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. A los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dice, les dio poder, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Ahora Dios, Cristo, ha delegado eso en usted y en mí. Gloria a Dios por eso. Ahora que somos la iglesia, debemos ser relevantes y producir un impacto profundo en la sociedad. Para mirar la necesidad de aquellos, para trabajar en favor de la justicia bajo los principios bíblicos, va buscando de esa manera que el mundo sea transformado, y en gran manera lo ha sido en aquellos a quienes han permitido que el Señor entre en sus corazones. Por eso dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Hay esperanza en Dios a través de la iglesia. Lucas capítulo 7, versículo 18. Responsabilidad de la iglesia frente a la sociedad. Dice, los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todo lo que Jesús hacía. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarles esto: ¿eres tú, Jesús, el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó Jesús a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: mire esto, id, vayan y hagan saber a Juan lo que ustedes han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y ahí está hablando de lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia ha sido empoderada por el Señor, por el Espíritu Santo, como dice en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Para eso el Señor nos empodera, para llevar solución al mundo a través de los milagros, de las sanidades, de los principios bíblicos, de los buenos modales, de los buenos ejemplos, de los testimonios. Para eso Dios nos ha revestido de su poder. Hechos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 5, versículo 12, vamos a mirarlo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Ya no era Cristo, aquí son los apóstoles, y ellos delegan en nosotros, y va
el mundo pasando y ese poder se va transmitiendo de generación a generación, y hoy día el Señor nos lo da a nosotros. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Cuando hay alguien que se levanta a traer esperanza, a ayudar a los que necesitan, a trabajar en favor de la justicia, el pueblo se alegra, el pueblo alaba a Dios por ello. Y los que creían en el Señor, mire, trae crecimiento. Ellos aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto, mire, dice que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria al nombre de Dios. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos frente a la sociedad. Dios nos ha revestido de poder y de autoridad para que vayamos a ese mundo perdido, a ayudarlos, a que se levanten, a ayudar al necesitado. El Señor fue por un mundo perdido, no vino por los santos, porque no hay ninguno. Todos somos necesitados de Dios, y gloria a Dios que ahora le conocemos, pero ahora es tu responsabilidad y mi responsabilidad ir al mundo y llevar esa bendición, impartir esa bendición a ellos. Y finalmente leamos 1 Tesalonicenses 6:7. Gloria al nombre del Señor. Bueno, no la encontré, pero aquí el apóstol Pablo habla de Tesalónica, el impacto del evangelio que hubo en ese lugar. El pueblo sufría allí por la persecución ruda por parte de los que no conocían de Dios, y aunque conocieran, pero eran de la ley. Y Pablo envía a Timoteo a averiguar cómo va este pueblo. Y él, pensando que de pronto se habían apartado de Dios, pero encuentra una grande noticia. Y la noticia era que ellos, a pesar del sufrimiento, se mantenían en Cristo Jesús. Y la iglesia se mantenía orando a pesar de que los perseguían, de que muchos murieron, de que muchos fueron golpeados. Ellos mantenían la fe. Y qué hermoso eso, ver que aunque haya problemas, tú te mantengas en Dios. Aunque haya problemas en el mundo y estemos en esa cuarentena y aislamiento obligatorio, aunque haya venido esta pandemia, eso no nos alejará de Dios. Y aunque el templo aquí físico se cerró, la iglesia sigue funcionando allá donde tú estás, porque tú eres la iglesia, mis hermanos conectados mirando ahí. Ahí estamos todos aferrados, no importa las luchas que vengan, no importa las circunstancias que traiga el mundo. Gloria a Dios. Vamos a mirar esa parte. Gracias, Sebas. 3:6, no. Primera 3:6. Vamos a mirar ahí, a ver. Bueno, sí. Pero cuando Timoteo volvió, dice, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes
en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día, de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falta por vuestra fe? Gloria a Dios. Hermanos, eso es muy importante. La iglesia tiene una responsabilidad frente a la sociedad. Nadie va a ir a predicar sino nosotros. Nadie va a vendar a los quebrantados sino los hijos de Dios. La iglesia es una responsabilidad de la iglesia, de nosotros como iglesia cristiana. Ese es el deseo de Dios. Que tú te mantengas firmes en el Señor. Que yo me mantenga firme en el Señor. Que a pesar de las situaciones del mundo, nos mantengamos firmes bajo la voluntad en la palabra de Dios. Este hermoso libro que tenemos, el libro sagrado de Dios. En él está toda la vida eterna del hombre. En él está los... Y debemos someternos a eso. Y Dios quiere una iglesia como esa. Esa es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia que sane al enfermo, como dice esa hermosa canción. Una iglesia que sane al herido. Una iglesia que levante al caído. Esa iglesia Dios la quiere. Y es la oración que vamos a hacer. Dios sea con nosotros. Vamos a entonar un cántico muy bonito que habla de la iglesia. Muy bello, apropiado para esta ocasión. La iglesia somos todos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero hay una gran responsabilidad porque somos los responsables de llevar la salvación al mundo, de ir al perdido, al necesitado. Tal vez no lo hemos hecho y pedimos perdón a Dios. Le pedimos que el Señor nos perdone. Pero esto precisamente en el ayuno, Dios nos está abriendo los ojos y el corazón para entender cosas que tal vez no la habíamos entendido. De ir a aquellos que necesitan de Dios. Gloria a Dios, en este caso por la Cruzada Cristiana, que ha extendido jornadas de evangelismo, usando una hermosa pancarta que dice, reconcíliense con Dios. De ir a hablar, de ir a llevar un pan a los necesitados de este mundo. Esa es la iglesia que Dios necesita, no una iglesia solamente ostentosa, sino una iglesia de trabajo, hermano. Amigo, una iglesia de barrio, de barriada, como decimos nosotros. No importa dónde haya que ir. No interesa, así como un predicador conocido, le invitamos a un lugar y no había tarima y no había un equipo potente. Y dijo, no importa porque yo voy a llevar la palabra. Y ahí una fiesta maravillosa. Y mucha gente conoció de Dios y muchos nos afirmamos en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Gloria a Dios por las bendiciones que si el Señor nos las da, bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios quiere es trabajo con las almas perdidas, que ya Dios recompensará lo que tú hagas. Allá hallaremos el descanso en el Señor y ya no tendremos que ir a hacer lo que ahora hacemos, porque ya el mundo será totalmente diferente. Esta iglesia es la que el Señor quiere. Escuche por favor un momento. Gloria al nombre de Jesús. Esa es la iglesia, la responsabilidad es nuestra. Gloria a Dios por este día 27 de ayuno. La iglesia frente a la sociedad. Gloria a Dios. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precios de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición.
Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele haberse, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Esa es la iglesia que el Señor desea. Allí quiero Una iglesia morar. entregada a Dios, pero entregada al mundo perdido, para salvar a ese mundo. Dios Quiero quiere una una iglesia iglesia que así. sane al Sane el herido, herido, que Señor, rompa perdónanos. cadenas, liberte al Con tu cautivo, autoridad rompamos que aclare cadenas. la mente el que está confundido, Dios, que hable verdad. perdónanos, Señor. Yo quiero Pero en una este ayuno iglesia nos que muestra la con necesidad su de ir a mirada ese mundo, brinde de esperanza dejar nuestra al comodidad, alma nuestra zona de angustiada. confort, e ir a los perdidos que están esperando, Señor. Ellos están esperando por nosotros. Esa humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Señor, tal vez muchos no han llegado por nuestra culpa, Señor, porque no hemos ido a ellos. Tu palabra dice, ¿cómo ellos creerán si no hay quien vaya y les predique? Tal vez hemos sido negligentes. Perdón, por favor, perdona, Señor, perdona. Perdona, Señor. Pero esto nos abre el entendimiento, Señor, de salir a las calles a llevar la palabra, de salir a un parque, Señor, extender esa pancarta, reconcíliense con Dios. Este es el tiempo de ir, llevar la palabra de Dios al mundo perdido, de sanar al enfermo, de dar vista a los ciegos, a los quebrantados, Señor, a vendarlos, dice tu palabra, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, Yo quiero y una anunciar el iglesia que buen año con su agradable del alabanza Señor, perfume mi trono y me dé ese de la lugar. gloria. Una iglesia que hace diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende su mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente del que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida,
de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar, donde mi palabra sea su alimento. Ahí quiero morar. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado. Ay, Señor, perdónanos. Te hemos dejado de lado a ti. Hemos dejado de lado al mundo por el cual tú viniste. Tú lo entregaste todo. Nosotros no lo hemos entregado todo, Señor. Nos falta, pero hoy nos has hablado de ello, Señor. E iremos allí, Señor, a los perdidos, Señor. Porque tú llevaste el evangelio a los pobres, a los pequeños, Señor, a todos los necesitados. Te doy gracias en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, qué bendición, qué alegría, qué gran gozo poder tener esta mañana tan hermosa en este ayuno. Seguimos con el ayuno. Mañana entramos en el día 28. Así que, mis hermanos, les animamos. Mañana domingo tenemos el culto virtual a las 10 de la mañana. Hoy sábado vamos a tener el culto virtual familiar a las 7 de la noche. Nuestro hermano Brian, que es el copastor de la iglesia cristiana, Ministerio Vida Nueva, nos va a compartir un hombre de Dios, una familia llena de Dios. Así que, mis hermanos, los invitamos. Mañana, por supuesto, el culto a las 10 de la mañana. No hay culto en la iglesia presencial, pero a través del Face lo vamos a hacer. El día lunes continuamos con el ayuno, pero tampoco vamos a poder reunirnos por el tema de el aislamiento obligatorio, que es necesario, por supuesto, que respetemos, porque la palabra de Dios nos envía a que respetemos a nuestras autoridades. Así que debemos ser respetuosos de esos buenos principios, digamos, morales que tenemos para con el Señor. Así que, mis hermanos, les animamos, mañana continuamos y ya el martes, miércoles, jueves y viernes tenemos presencialidad aquí en la iglesia. Así que les animamos, hermano, el miércoles venga a la iglesia. No podemos hacerlo el sábado y el domingo, pero el miércoles queremos verlos acá en la iglesia, hermano, y tenemos un culto maravilloso como lo hemos tenido. Así que les bendigo en esta mañana, mis amados hermanos. Recuerde, hermano, que nosotros tenemos una responsabilidad frente a la sociedad y es llevar la palabra, la salvación y el amor de Dios al mundo. Así que muchas bendiciones en el nombre del Señor.